Profesora, ¿es cierto? Sí, lo es. No hay esperanza. Todos vamos a morir. Eso no era lo que queríamos escuchar. Y con estas palabras empezamos este cómic de zombies, que para mi opinión es uno de los mejores. Esta historia empieza viendo a Eunjo corriendo para su clase que se le hacía tarde. Terminando su clase, el profesor se va y todos se preguntan por qué el aula huele tan feo. Un compañero dice, Es el profesor de química. Siempre huele mal. y vemos como Namra lo defiende, diciéndole que tendrá sus motivos. Pero su compañero en forma de broma dice que será su próxima esposa. Otro compañero menciona que desde que violó su licencia del mes pasado, ha empezado a oler cada vez más peor, diciendo, ¿Sabías que se fue porque su esposa e hija desaparecieron? diciendo también que podría ser caníbal, pero estos no lo creen. Y aún yo, escuchando todo, se pregunta si será de verdad ese rumor. Pasamos a otra escena, donde vemos a alguien amordazada y atada de mano, terminando de esta manera con el primer capítulo. En el siguiente capítulo empieza con la maestra entrando a clases y toma asistencia. Mientras da la clase, vemos la mano de alguien temblando y con un rasguño. Entrando repentinamente al aula gritando por ayuda. Cae al piso adolorida diciendo, El señor Lee me mantuvo encerrada en el aula por 2 días. todos miran a la compañera con incomodidad y Onyo dice esto. Ella olía peor que el profesor de ciencias. Llega una enfermera y la maestra le dice que llegó diciendo que el profesor de química la mantuvo encerrada por 2 días. La maestra pide ayuda a sus compañeros y Eunjo levanta la mano queriendo ayudar, pero todos notan un hedor en su compañera. La maestra dice que esto que ocurrió será un secreto y vemos cómo la llevan a la enfermería. Ya reposando, la enfermera dice que tendrán que llamar una ambulancia, ya que esto es muy grave, y su compañera le dice lo que ocurrió. Ella estaba sola en el aula haciendo tareas, quería echar un cigarrillo. Entra a una aula forcejeando la cerradura buscando un encendedor, pero en el aula solo vemos jaulas con hámsters. Ella intenta meter la mano para acariciar a uno de estos, pero estos la muerden. En ese momento entra el profesor Lee y le dice, ¿Cómo entraste aquí? este la regaña ya que entró sin permiso, le pide que se vaya. Esta le comenta que unos hámsters le mordieron. El profesor se altera al escucharla. Vemos cómo la ata y usa una jeringa para sacarle sangre del brazo. Recordando, se altera todo diciendo que cuando lo vea lo va a matar. Pero vemos como su visión se empieza a tornar roja. Afuera en el patio, una compañera le dice al director lo ocurrido. Y regresamos a la enfermería. El estado de la compañera parece empeorar y llaman a una ambulancia. Y de repente, una compañera que estaba con ella dice, Un yo me mordió. todas le preguntan si se encuentra bien, pero dicen que no es nada, es solo una mordida. Vemos cómo la compañera en la camilla se empieza a ahogar y entra el director en la escena. La ambulancia llega y la retiran del lugar. Se la llevan y el director dice que ya sabe que la habían encerrado, pero no entiende el por qué, y dicen que llamarán a la policía. Los estudiantes escuchan todo, y en la carretera vemos pasar la ambulancia, pero algo anda muy mal y un estudiante que pasa ve esto. El director y la maestra preguntan por el maestro Lee, y entra a escena el señor Kang. La maestra le cuenta todo lo que ocurrió, y estos abordan al señor Lee en una aula y le dicen que tienen que hablar, pero el señor Lee solo pregunta, ¿dónde está esa chica? Le dice que la llevaron al hospital, y nuevamente en la enfermería curan a la compañera que Hyun-jo mordió y se percatan que llegó la policía. En el aula, un compañero entra al salón diciendo que una compañera vio algo raro en la ambulancia y se dieron cuenta que era Hyun-jo. Mientras ellos discuten, vemos que Eun-jo entra al salón con su compañera lastimada. Y en la dirección vemos cómo interrogan al profesor. Dice que ese estudiante estaba enferma, pero todos lo cuestionan. Y el director menciona a la familia del señor Lee mientras discuten entre los oficiales a la dirección.
pero vemos que estos se conocen. Suena el timbre y ya en clase vemos cómo Eunjo se levanta para conseguirle medicamento, ya que desde que la mordieron se ha sentido mareada y ésta sale del salón, sin imaginar lo que iba a pasar mientras ella no estaba. En la dirección, el señor Lee, muy alterado, dice que la policía no tiene nada que ver en esto. El oficial le dice que se calme y tome asiento, y entra en escena un detective. Empieza a hablar el oficial de la familia desaparecida del señor Lee, y dice que el día anterior de la denuncia de su desaparición, sus vecinos lo vieron arrastrando bolsas de basura grandes. También dicen que fueron a allanar su casa y que encontraron rastro de sangre, y la maestra Park le pregunta del por qué le sacó sangre a Hyun-jo, y todos se alertan después de escucharla. Me duele mucho la cabeza, duele mucho. ¿Qué está pasando? El interrogatorio termina y se llevan al señor Lee. El señor Lee voltea y le dice al director: Te arrepentirás. Y Eunjo se encuentra en el comedor de la escuela mientras la clase sigue con normalidad. Pero algo está sucediendo. Alguien grita. Es la compañera mordida. Se pone de pie y vemos en lo que se ha transformado. Se abalanza sobre el profesor, mordiéndole el cuello. Y una estudiante que sale del salón avisa de lo sucedido a los profesores mientras la masacre sigue ocurriendo. Un compañero trata de detenerla, pero este la muerde. Todo eso ocurre mientras el director y la maestra Park discuten sobre lo sucedido con el señor Lee. Se le viene en mente un recuerdo del señor Lee diciéndole que le dejó el libro que le prestó en su escritorio, pero ella no le había prestado ningún libro. Y recuerda que hace un año el señor Lee tenía la costumbre de guardar sus notas en un compartimiento secreto en su escritorio y tiene en mente ir a por sus notas. Y vemos el punto de vista de los oficiales junto con el señor Lee. La radio está como loca, mencionando múltiples accidentes. Y regresamos al salón de clases, donde vemos a un estudiante en el piso lleno de sangre, pero este ya se ha infectado. Y dice que puede estar muerto, pero no es así. Llegan los profesores y ven todo lo sucedido. Preguntan quién fue el culpable y nos damos la vuelta y vemos como varios compañeros inmovilizan a su compañera infectada. El estudiante en el piso se pone de pie, se posa detrás del profesor y corta la escena con la maestra Park buscando la nota del profesor. Este la encuentra y vemos lo que dice. Me gustaría aclarar que el detective Jake Song de la Policía Sur nunca nos llevamos bien. Un amigo mío se suicidó por una negligencia que él ocasionó. Eso me llevó a denunciarlo, pues lo rechazaron por falta de pruebas. Y esa podría ser la razón por la cual Jake Song quiere que todos me consideren un criminal. Te envío esta carta por esa sencilla razón. Pero alguien con un grito interrumpe a la maestra. Todo el salón trata de cerrar la puerta del aula donde están los infectados. Discutiendo sobre qué deberían hacer, vemos como una compañera que se quedó atrapada trata de salir por la ventana. En ese momento de distracción, un zombie rompe la ventana de la puerta, mordiéndole la cabeza a un estudiante, pero este logra escapar de la mordida, solo arrancándole una oreja. Estamos en la escalera, vemos como Onjo y la maestra Park preguntándole si ella también escuchó un grito. Estamos de regreso con los estudiantes tratando de mantener encerrado al zombie en el aula, y dice que antes de matarlo tienen que salvar a Gyo Young. Esta está desesperada gritando por ayuda. Los estudiantes se percatan de algo, su compañera infectada se está comiendo al profesor. En ese momento, mientras miramos a Zack conversar el profesor, no vio nada que pudiéramos hacer. Eso piensan todos los alumnos al mirar esa escena desgarradora. El profesor de literatura interrumpe ya que él no sabe lo que está pasando. Los estudiantes abren abruptamente el salón donde están los infectados corriendo para ayudarla. Y en las calles la ambulancia no llega muy lejos. Vemos a una doctora infectada en la calle con gente a su alrededor. Pero ocurre lo peor. En la escuela los estudiantes tratan de mantener a los infectados, pero estos son demasiado fuertes y tumban la puerta. Y de esa escena pasamos a la sala de interrogaciones, donde se encuentra el señor Lee. Dice que deberían monitorear a la chica que está infectada
y alguien abre la puerta diciendo que hubo un homicidio en el centro de la ciudad y dice que hay más de una víctima y que tienen que ir de inmediato. La escena se corta dejándonos ver a Soo-hyuk tratando de rescatar a su compañera mientras los infectados se apoderan de los pasillos de la escuela. Todos corren atemorizados, pero ya es demasiado tarde. Otro salón lleno de estudiantes salen por todos los gritos, mientras un estudiante trata de ayudar a su compañero que fue mordido por un infectado. Vemos como Hyojong es rescatada mientras sus demás compañeros luchan contra los infectados. Uno se da cuenta que está adentro y esta la embiste y salen volando por la ventana. Los alumnos que están en la cancha ven todo lo sucedido. Los que vieron todo se acercaron, pero ya era muy tarde. El profesor dice que llamará al 911, pero el infectado, inmutado por la caída, se empieza a comer el cadáver. Pasamos al centro de la ciudad, viendo un grupo de policías resguardando toda la zona, y se preguntan dónde están todos los cadáveres que informaron. Una forense dice que los asesinos tenían comportamientos extraños, mordiendo a las víctimas, teniendo los ojos rojos y saliéndoles sangre por la nariz y boca. Lo que descubrió es que fueron corriendo al bosque. Desde la lejanía alguien se acerca, una persona sin brazos corriendo directamente hacia ellos. Vemos cómo los estudiantes que presenciaron la caída de su compañera llaman al 911 e informan sobre todo lo sucedido. Ahora estamos con Onjo, viendo a un infectado perseguir a un compañero. Este agarra un bote de basura y le pega directamente en la cabeza del infectado, y Onjo sale corriendo por las escaleras. Ahora estamos en un recuerdo del señor Lee, entrando a la casa de su tía y le dice: Dejaré ir a Jinsu, así que no entres al cobertizo. Lo dice lleno de sangre. En la escuela todo empeora. El profesor es mordido y vemos como Eunjo se levanta infectada. Al parecer, Eunjo y la señora Park lograron salir y perder a los infectados. Dice que los ojos de los infectados eran raros, pero la maestra Park aún no sabe nada de esto. Alguien asoma por la pared enfrente de ella. Es Jung-jong, lleno de sangre, pero esa no es suya. Y dice lo que ocurrió después de la pelea con el infectado. Cuando este derribó a aquel infectado, aparece un profesor forcejeando, tratando de calmarlo, pero lo muerde. Recordando todo, primero fue Zack, luego el señor Kwon, el señor Choi, Daesu y ahora Jung-hong, pero solo es cuestión de tiempo para que haya más infectados. Y este dice que aparecer estos cuando se infectan, se comen a sus víctimas como en las películas. Pero nadie está seguro en ese lugar. Esta le pregunta si es de verdad, pero no está mintiendo y escuchan gritos a la cercanía. Pasamos al pasado con la familia del señor Lee. Su esposa le dice que su hijo está muy enfermo y sale al vecindario a buscar medicamentos, pero nadie lo quiso apoyar. De vuelta en la escuela, todos huyen del profesor infectado. Este muerde a uno y ven claramente como el señor Choi, despojado de toda su humanidad, comiéndose a un alumno. Y saben que ellos serán los siguientes. Se libera y cae del otro lado, pero vemos como el infectado empieza a trepar, cayendo enfrente de él y todos huyen del lugar. Nuevamente con la familia del señor Lee, y dentro del cuarto se escuchan crujidos de mordidas. Entra a la habitación, pero ya es demasiado tarde para su familia. Recuerda todo sintiéndose frustrado al saber que no pudo hacer nada. Quiere irse de la comisaría, pero es el principal sospechoso que tienen. Mientras tanto, en la escuela, la señora Park comenta que deben de tener cuidado de Jung-jong y lo tienen que vigilar, ya que no tienen ni idea de cómo se propaga la infección. Ahora estamos en la ciudad, en la escena del crimen con los policías. Uno de los detectives habla por teléfono, llega a su compañero con una mordida en el brazo y dice que solo fue un rasguño. Mientras habla por el teléfono, la persona del otro lado menciona que ya hubo muchos casos de una tal infección. Pero estos aseguran que se trate de una enfermedad. Mencionan que los infectados presentan ojos rojos con comportamientos extraños. Pasamos a otro sitio en la ciudad, donde en la ambulancia tienen amarrado a un infectado. De la escena del crimen preguntan así: ¿Cómo es que tiene tanta energía si perdió un brazo?
El que está al lado le dice que le dieron calmantes, pero al parecer no surgen efecto. Son increíblemente fuertes, diciendo que es contagioso, pero vemos como un infectado poco a poco se comienza a liberar. En la escuela tratan de pasar con cuidado, preguntándose cuántas personas hay infectadas, y también diciendo que si la sangre que tiene en la camisa puede ser contagiosa o no. Una inspectora parece haber escuchado un gato debajo de un carro, pero lo último que vemos es una pierna. La encuentran y se preguntan cómo le habrán cortado la pierna, pero uno de los forenses dice que la carne desgarrada dice que le rompieron la pierna y se golpeó tan fuerte que se cayó. Pero todos se preguntan lo mismo: ¿por qué abrió una pierna debajo de un vehículo? Ahora vemos cómo alrededor de la escena del crimen hay un grupo de búsqueda buscando sospechosos. En la escuela, con Eunjo y la profesora Park siguen preguntándole si la sangre que tiene podría ser de un infectado. Este dice que la que empezó con todo fue Zack. Les comenta que todos vieron cómo ella empezó a transformarse y la profesora empieza a recordar todo lo que dijo el señor Lee. El equipo de búsqueda sigue buscando en el campo, pero hay algo que se arrastra, saltando y embistiendo a un policía mordiéndole el cuello. La profesora Park dice que fue Eunjo la que empezó todo y se preguntan dónde estará ella. Pasamos a la estación de policía en el sur de Hyosan. Vemos entrando el detective entrando con la visión borrosa, mareado y confundido. Comienza a sangrar la nariz y se corta la escena. Y todos se preguntan dónde estará Eunjo, diciendo que deben de llamar a la policía. Pero alguien se acerca dando un grito alertándolos y mirándolos fijamente. Comienza a trepar la reja y salen corriendo de ese lugar. La profesora se tropeza, pero Eunjo agarra un palo roto cortando la escena en la estación del policía. Alguien está hablando en el teléfono, pero algo está pasando en los pasillos. Es el detective Nam, ya transformado comiéndose a una persona. El señor Lee, que estaba en ese lugar, escucha gritos provenientes de los pasillos. Y pasamos a la escena del crimen, con una forense diciéndole al detective que la pierna que encontraron se movía sola. Ahora vemos lo sucedido en la escuela, Eunjo atravesándole la garganta al profesor. Mientras la profesora huye, se le cae una nota y Eunjo la recoge. Por otro lado, en la escuela, en una aula llena de estudiantes, sin que estos se dieran cuenta de todo lo ocurrido, una estudiante corriendo por su vida entra al salón. Entra el infectado rápidamente. Debajo de lo sucedido, el profesor infectado los persigue, pero estos se resguardan dentro de la escuela, dejándolo fuera diciendo: parecen torpes, pero tienen una gran fuerza. Al lado del infectado aparecen otros estudiantes que estaban corriendo. En la estación de policía vemos cómo se descontrola el detective infectado. Sostiene en el cuello a un compañero, este lo arremete contra el piso, pero ya había más de uno. Ahora vemos cómo están cargando a un estudiante en una camilla. Se detienen enfrente de los detectives preguntándose quién es esa chica. Se dan cuenta que le falta una pierna y se preguntarán si será de ella. Vemos cómo el profesor ataca al estudiante, pero estos se quedan mirando sin hacer nada. Atrás de ellos, en los pasillos, se esparce la infección. La maestra Park dice: vayamos a la sala de transmisiones. Regresando a los detectives, el detective Song descubre que esta chica es Hyunjo, la chica que el profesor aprisionó, pero a esta le escupe en toda la cara. Se aleja, pero el virus se esparce rápidamente en sus cuerpos. Los chicos con la profesora suben a las escaleras y hay un montón de estudiantes amontonados. Llegan a la sala de transmisiones, pero está cerrada. Alguien responde desde adentro y este los deja pasar. Se dan cuenta que son los chicos de su clase. Prenden toda la bocina de la escuela y la maestra Park da un mensaje. Soy la profesora Park de inglés de segundo año. En este momento la escuela está pasando por un momento peligroso. Cierren puertas de las aulas y mantengan la calma, mientras esperamos a la policía. Esto no es un simulacro. La infección se propaga rápidamente, los infectados muestran signos violentos, eviten estar cerca de ellos. Aquellos que sangran y tienen los ojos rojos, estos pueden estar infectados. Repito, esto no es un simulacro. Y apaga el micrófono. Los chicos discuten sobre todo lo ocurrido y platican qué pueden hacer con el compañero que tiene sangre del infectado en su cuerpo. Pero este no muestra ningún rasgo de infección. La maestra lo defiende diciéndole que él está bien. Discuten sobre cuánto tiempo podrían tardar en infectarse y mencionan que ya podría haber 80 infectados en 40 minutos, pero estos ya mandaron un mensaje de advertencia.
En la comisaría, el señor Lee se asoma por la ventana y vemos esto. En la sala de transmisiones, los chicos hablan con la maestra, pero alguien toca la puerta. Es un profesor. Deciden abrir la puerta, pero este fue mordido en la mano hace poco. Le piden amablemente que se retire, pero no acepta, y menciona que los chicos pueden estar infectados. Uno de los chicos dice que se vaya o que lo golpeará hasta sacarlo. Pero el profesor ya muestra síntomas y aún yo le asista un golpe en la cabeza con un extintor. Los chicos lo sacan del salón, pero ya había un infectado que corre rápidamente hacia ellos. Lo golpean en la cabeza y cierran la puerta antes de que llegue otro. Sus manos se atoran la puerta y la golpean hasta cerrarla. Los infectados se encargan del profesor. Ahora vemos cómo la infección se esparce rápidamente por la ciudad, llamando la atención de los reporteros que preguntan qué es lo que está sucediendo. Comentan que están llevando a cabo una investigación. Vemos al detective Jackson conduciendo mientras comenta a John que la infección comenzó con la chica que el señor Lee aprisionó, diciéndole que el señor Lee pudo haber hecho experimentos y por eso su familia desapareció, pero ella es muy tarde, se está comenzando a transformar y cuelga la llamada. De vuelta con el señor Lee, se pregunta cómo pudieron haber llegado infectados a la estación. Los chicos junto con la profesora protegen la entrada y limpian la sangre. Buscando a sus alrededores, encuentran una caja con suministros médicos y cuchillos. En la ciudad vemos cómo los infectados ya están llegando. Las noticias no tardan en mencionar sobre el virus. Informan que un nuevo virus se originó en Gyoza. Se propaga rápidamente y los casos parecen aumentar. En el salón, los estudiantes se preguntan dónde estará la policía. La maestra dice que la policía tardará en llegar. Eun-jo dice que la infección en la escuela empezó con Hyun-jo, ya que la movieron en ambulancia. Tal vez por eso las líneas no están funcionando, así que nadie vendrá a ayudar. Y la maestra saca la nota que encontró en el señor Lee y la empieza a leer. 31 de mayo. Algo terrible sucedió durante la noche que fue a buscar medicinas para mi hijo. Esa noche presencié cómo mi hijo hacía pedazos a su propia madre. Él ya no era humano, tenía ojos rojos y sangre saliendo de sus ojos y nariz. Solo pude cerrar la puerta y esperé. Después de un tiempo até a mi hijo, pero solo decía ruidos horribles. Y todo lo sucedido fue por una infección desconocida. El sangrado, los ojos rojos, también le sucedió a mi esposa. 1 de junio. No pude denunciar lo ocurrido ya que sabía que harían experimentos con ellos. Solo necesito tiempo. La otra mitad de mi esposa había desaparecido. Salí al bosque a buscarla, así que enterré todo lo que quedaba de ella. Pero ¿cómo explicaría la desaparición de mi esposa y de mi hijo? Sabía que tarde o temprano me atraparía. 2 de junio. Denuncié su desaparición. Señora Park, quiero que su esposo me ayude. Le dejo esta carta como una medida de seguridad. Si algo me sucede, por favor, salve a mi hijo. Se lo ruego. Termina de leer la carta y pasamos a los baños de la escuela, donde se esconden unos estudiantes. Una tranquilamente está fumando y ella le ofrece un cigarro. La que está del otro lado menciona que se siente mareada desde que la mordieron y con el que está sale corriendo. La profesora Park menciona que no sabe por qué encerró a Hyun-jo y menciona que si en vez de extraerle algo a Hyun-jo, el señor Lee le haya inyectado algo. Antes de que la llevaran a la ambulancia mencionó que el señor Lee le sacó sangre 4 veces. Se pregunta si pudiera ser verdad la teoría que tienen. Nuevamente a los baños conocemos el nombre de la estudiante, Mi-hee. Este saca a su compañero del baño ya que su compañera fue mordida. En la sala de transmisiones se cuestionan todo lo leído en la carta, ya que nunca menciona nada de Hyun-jo. Dice que tal vez experimentaba con su familia. Otro menciona que él quería esparcir la infección. Una menciona que utilizó a Hyun-jo para experimentar, pero encuentran el nombre y una contraseña que pertenece al señor Lee. Suena un teléfono y nos enteramos que Descalzo logró sobrevivir a los infectados. Pero ese solo es un apodo, ya que siempre está descalzo porque su nombre verdadero es Woo-hyuk. Les manda un mensaje diciéndole que se encuentra en la sala de caligrafía. Un infectado casi lo descubre, pero en ese momento suena el teléfono alertándolo. Todos entran en duda si deberían ir o no a ayudarlo, pero solo despejarán la puerta en caso de que llegue. Pero Descalzo no tiene otra alternativa más que saltar de la ventana, y vemos cómo trata de escalar por los costados tratando de llegar a la sala de transmisiones. Mientras los demás tratan de idear un plan para ayudar a su compañero. Hacen un plan donde salen de los pasillos para asegurarlos y verificar los alrededores, tratando de conseguirle tiempo para que su compañero vaya con ellos. Descalzo pasa fuera de un salón, pero un infectado lo ve. Se asoman por los pasillos, pero todo parece calmado, y en eso vemos un infectado sin ojos.
Le dice que guarden silencio, pero el infectado lo escucha azotando en la puerta. Vemos cómo Descalzo sigue atravesando los salones. Al parecer el infectado pudo haberse ido, pero hace un gesto extrañamente humano y este comienza a gruñir. Pasamos a un salón llamado Club de Voluntarios, un corazón. Vemos a un estudiante hablando con una compañera amarrada, diciéndole que solo lo golpeó en defensa propia, alardeando que salvó la vida de ambos y dice la razón por la cual no le pegó la boca con pegamento fue para que pudiera salir a pedir ayuda. Y nos muestran un bote de pegamento, diciéndole que también lo hará con ella. Descalzo entra a un salón pero alerta a un infectado. El infectado ciego sigue golpeando la puerta, pareciendo cansarse, y aún yo tiene una idea. Pone música en la bocina de la escuela, distrayendo a todos los infectados. Parece funcionar, pero para Descalzo no. Un infectado se le abalanza, pero logra tirarlo al piso para irse corriendo. Y los chicos de los baños parecen estar en problemas con los infectados. Estos le tapan la entrada y no tiene más alternativa que matar a su compañera infectada. Y este al escucharla todo dice: Cuando me convierta te comeré a ti primero. Toda esa música altera más a los infectados y parecen acorralar a Descalzo. Ahora viendo a los otros estudiantes, parece que intenta liberarla. En la sala de transmisiones tratan de subir a la música, pero si hacen eso pondrán en peligro a más personas. Así que solo esperarán y vemos como Descalzo sigue corriendo por los pasillos. Por otro lado vemos a Nina, que le pegó los ojos con pegamento a su compañera mientras ella suplica que no lo saque del salón. Por la ventana de la sala de transmisiones se escucha como alguien tocando la ventana. Descalzo. Todos se alegran al ver a su amigo vivo. Este le dice todo lo que tuvo que atravesar para poder llegar a estar ahí. Se pregunta si quedarán muchos sobrevivientes en la escuela, pero todos están a salvo en ese lugar. Descalzo le dice que vio a varios infectados irse de la escuela, y todos le preguntan sobre qué le pasó a Hyun-jong, diciéndole que no la pudo salvar. Y Nayeon le dice el por qué está sonriendo. Todos le dicen que se calle, pero él fue el único que trató de hacer algo, pero de todos modos se alegran de que todos estén vivos. En los baños de la escuela, los dos estudiantes atrapados forcejean con la infectada pero tienen un plan. Estos le lanzan la tapa del inodoro en la cabeza. En las noticias siguen hablando del virus que empezó Hyo-san. Siguen apareciendo más casos. El director del Centro de Control de Enfermedades da una pequeña conferencia de prensa, diciendo que lo único que saben que el virus se originó en la calle N y se ha esparcido hasta el barrio de Hyun-eun. Están intentando detener la propagación. En las afueras de la ciudad hay una barricada de hombres y vemos lo que le pasó al detective. Mientras el director sigue hablando, varios infectados se acercan a la barricada. Regresamos a la sala de transmisiones. Descalzo les cuenta que los infectados marcan a sus presas y estos las cazan, mientras las chicas hablan de que puede que estén más tiempo en la escuela de lo previsto. Tratan de conectar una radio y vemos que alguien se acerca a la ventana. Se percatan que un infectado ha escalado hasta llegar donde ellos están. Rápidamente lo tratan de empujar con un palo, pero estos no lo logran. Está a punto de entrar, pero ahora pasamos a los baños y discuten de cómo se zafarán de ella. Pasamos al aula donde está la alumna de atada de manos. Vemos como el compañero se hace una armadura con una caja de cartón y dice que cuando esté listo saldrá a buscar comida. Se acerca a ella para quitarle el sostén para cubrir sus rodillas. En la sala de transmisiones siguen lidiando con la infectada, ya que tiene demasiada fuerza. Intentan darle en la cabeza pero fallan y le dan el cuello. Juntan fuerzas entre todos y logran empujarla, cayendo en el piso. Y se dan cuenta de que Hyun-soo le sangra la nariz. Y en los baños siguen lidiando con la infectada. Todos cuestionan si Hyun-soo estará infectado, pero este solo lo golpearon por accidente con unos palos. Y la primera en culparlo es Nayeon, diciendo que si le sangra la nariz es que tiene que estar infectado. Empiezan a dudar si será de verdad. En medio de la discusión, Hyun-soo le da una cachetada a Nayeon. Tratan de calmarlo, pero ella solo está más confundida. Mientras tanto en los baños, encierran al infectado, le lanzan papeles y lo queman dentro. Todos en la sala de transmisión están alterados por lo ocurrido, diciendo que solo fue un golpe en la nariz. Comentan que si se espera 10 minutos en la sala de grabaciones, solo para asegurarse de que no esté infectado, pero este decide quedarse una hora. Pasan los 10 minutos y todos creen que ya es tiempo de sacarlo, ya que no muestra ningún síntoma, pero deciden que si entra Nayeon a disculparse, este saldrá como si nada.
Pasamos nuevamente con la chica con los ojos pegados con pegamento. Este le dice que no lo hace con esas intenciones, pero vemos cómo poco a poco se va quitando la cinta que la mantiene amarrada. Se libera y la ataca por atrás, asfixiándolo, tratándolo de matar. En la sala de transmisiones todos están desconcertados al ver que aquel infectado haya podido subir hasta ahí. Eun-jo ve los pies cortados de Seo-young y le da unas curitas. La profesora Pa le dice a Na-young si perdona a Yun-so y le pide disculpas. Ella acepta y entra. Yun-so y Na-young hablaron por 10 minutos. Finalmente sale, pero él no decide salir hasta que pase la hora. Pero pasa algo extraño. De repente Yun-so empieza a sangrar. Na-young le dice que ella estaba en lo correcto. Nadie puede creerlo. Él estaba completamente bien. Este acepta su destino diciéndole a sus amigos que lo dejen ir. Les agradece por todo y que ellos deben de vivir por él. Y lentamente se empieza a transformar. Antes de hacerlo, le pone seguro la puerta para que nadie se meta con él. Le gritan por las bocinas que lo dejen pasar, pero ya es muy tarde. Cae en el piso y por la ventana lo vemos ya infectado. Encuentran la llave para poder abrir la puerta, así que no tiene más alternativa que arrastrarlo hasta afuera. Agarran una cortina y lo envuelven con ella, tirándolo por la ventana. Lo siento mucho, maldito egoísta. Lo siento. Adiós. Estas son las últimas palabras de sus amigos hacia él. Nunca olvidarán a su amigo. Eun-jo le dice a Na-young: ¿por qué lo hiciste? Diciéndole que se infectó por su culpa. Todos se sorprenden. Antes de que ella entrara, él estaba bien. Y 10 minutos después de que ella saliera, ya estaba infectado. La maestra la defiende. Y recuerdan las vendas que le dieron a Jae-young. Vemos cómo le pone sangre de los infectados para después entregársela. Ella fue la culpable de su muerte. Vemos cómo el infectado con la piel quemada, pero eso no puede detenerlos. Intenta salir por la parte de arriba, pero lo empuja, cayendo de cabeza con el inodoro. Y ya le dice: no te cases con alguien como yo, te golpearía. Pues qué rico. Na-young acepta que lo hizo, diciendo que nadie quiso creer en ella, y que por primera vez ella quería tener razón, pero eso le costó la vida a uno de sus compañeros. Eun-jo la defiende y rápidamente le da una bofetada, diciendo que hizo para que entre a razón, así como Yun-so hizo con ella. Aquel intento de asesinato no termina bien. Él dice que si lo vuelve a hacer le cortará las extremidades. Agarra un cuchillo y le corta el labio. Hacen tanto ruido que los infectados los escuchan desde afuera. La maestra Park habla con Na-young, mientras los chicos hablan sobre qué hacer con ella, pero lo único que todos deben preocuparse por ahora es salir vivos de la escuela. Vemos como Na-young se excusa diciéndole que ella no hizo nada malo, que él sigue vivo. Discutiendo sobre qué deberían hacer, escuchamos cómo sigue la rueda de prensa. El director dice varias teorías diciendo que pudo ser la culpa de la gripe aviar o un virus del espacio, pero clasificó a la ciudad como zona de peligro y declaró ley marcial. Solo han pasado 4 horas desde el primer caso de la infección. Se establecieron refugios en las afueras para evacuar a los no infectados. La búsqueda de rescate en Gyoza comenzará en 2 días. Y bueno, hasta aquí dejaré este resumen. No quiero alargar tanto los videos. Apenas estoy comenzando a aprender a editar los videos. Creo que se nota, y mucho. Pero trataré de aprender para que los videos sean más entretenidos y dinámicos. Este resumen solo abarca los primeros 50 capítulos de la serie. Más adelante sacaré todo lo que resta de esta, ya que pienso trabajar con más cómics y ver cómo le va al canal. Y bueno, sin nada más que agregar, gracias por llegar hasta esta parte y los quiero mucho.